tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Hola, hola, buenas tardes.
Bien, buenas tardes, jóvenes. Ahora sí me escuchan. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ok. Buenas tardes, muy bien. Bien, vamos a aprovechar esta clase para hacer un poco de retroalimentación de los temas que hemos visto y vamos a hacerlo mediante la corrección del cuestionario, ¿no? De la prueba que les hice la anterior semana. Y en base a las preguntas vamos a ir respondiendo, cada uno va a tener una pregunta, va a ir respondiendo, los demás pueden comentar, sacar sus dudas, ¿no? Preguntar acerca de las dudas que tengan sobre un tema en particular, así que eso es lo que vamos a hacer ahora, manera de retroalimentación. Déjenme compartirles la prueba, aquí está. Bien, esta es la prueba que hicimos hace unos días. Entonces vamos a ir leyendo las preguntas, vamos a ir contestando y en base a eso vamos a ir haciendo un poco de retroalimentación. Y cualquier duda que tengan, preguntas sobre un tema relacionadas a la pregunta, las pueden decir. ¿Listo? A ver, vamos a ir con los participantes para que puedan leer. A ver, está Belén Pérez Franco. Belén Pérez Franco, por favor, lea la pregunta que está ahí en pantalla. Se trata de un paciente del sexo masculino, 23 años sin antecedentes patológicos, que ingresa por el servicio de emergencia traído en ambulancia por cuadro clínico de 2 horas de evolución por sufrir accidente automovilístico en calidad de conductor de moto sin casco de seguridad. Al momento el paciente regular estado de general Glasgow 15 y 15, respirando oxígeno ambiente, vías aéreas permeables conservadas. No refiere pérdida de conciencia, signos vitales normales, comprensión del examen de cabeza, asimetría facial, trismus, dificultad para morder y apertura bucal. Con todos los datos que el diagnóstico sugiere: fractura arco orbitario, fractura maxilar inferior, fractura pirámide nasal o ninguna. Ok, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál fue su respuesta? Fractura maxilar inferior. Fractura maxilar inferior, ¿no? Ok, ¿y en base a qué llegamos a ese diagnóstico de maxilar inferior? Hola, ¿Qué es lo doctor. que? ¿Quiera puede responder o tiene que ser la persona que pregunta? Por el Perdón, no la escuché. Está trismo que entrecortada. presenta el paciente. Cualquiera puede participar, ¿no? Sí, justamente para eso es la clase. Bueno. Adelante. Puede responder la mía, quien leyó la respuesta o los demás. ¿Quién le a Johanna, creo que era? A ver, adelante, los escucho. Doctor, ¿Qué es lo que me está haciendo pensar? se podría considerar que debido a la dificultad de morder y disminución de la apertura vocal. Ok. Perfecto. Entonces, los signos son bastante llamativos en cuanto a la función de la apertura bucal, ¿no? Es lo que llama la atención, ¿no? El paciente tiene una simetría facial, tiene el trismus. ¿Qué es lo que habíamos, qué significaba el trismus? ¿Qué es lo que habíamos dicho? ¿Alguien recuerda? Es como una dificultad de abrir la boca, de hacer los movimientos que solían ser normales. Eso, ¿no? La dificultad para morder, la dificultad para realizar la apertura bucal, ¿no? Y todo eso, pues, involucra lo que es el maxilar inferior, ¿no? Las funciones del maxilar inferior. Cuando hay una fractura, cuando hay una solución de continuidad, pues los movimientos de apertura y cierre bucal obviamente van a estar alterados, ¿no? Va a haber simetría facial, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿no? Sugerimos el diagnóstico de fractura maxilar inferior, ¿no?
Bueno, esa sería la respuesta en todo caso, está correcto. ¿No? ¿Alguna duda con este pequeño caso clínico? ¿Alguien puso algo diferente? Bueno, creo que está claro, ¿no? Los signos eran bastante evidentes que se trataban de una fractura de maxilar inferior. Bien, sigamos avanzando. A ver, la siguiente pregunta va a leer. Vamos a ir aquí al azar. A ver, Karina Mezquita Pereira, ¿se encuentra? Se trata de um paciente sexo masculino, 23 anos, sem antecedentes patológicos, que ingressa por el serviço de emergência, traído em ambulância por quadro clínico de 2 horas de evolução por sofrer acidente automobilístico, em qualidade de condutor de moto, sem casco de seguridade. Ao momento, paciente regular, estado general Glasgow 15 de 15, respirando oxigênio ambiente, via aérea permeável, conservada, não refere perda de consciência, signos vitais normais, impressiona ao exame de cabeça, assimetria facial, trismos, dificuldade para morder e abertura bucal. Que estudio radiológico solicita? Bueno, em essa pergunta eu puse todos. Me equivoquei. Ya. ¿Y cuál sería lo correcto? No sé, doctor. Me No equivoqué. recuerdo. Ok, vamos a analizar. Bueno, en realidad es el mismo caso anterior, ¿no es cierto? Es el mismo caso clínico anterior, un paciente que sufre un accidente, un conductor de motos, sin casco de seguridad, lo que habíamos dicho, ¿no? La simetría facial, lo que llama la atención, el trismo, la dificultad para morder y la apertura bucal. Estamos hablando de una fractura maxilar inferior o fractura de mandíbula, si quieren. Y en ese caso, cuando les decía en la clase, ¿no? Cuando queremos ver en toda su extensión, ¿no? El maxilar inferior, les decía que hay una proyección muy particular que solicitamos cuando queremos valorar, ¿no? Todo el maxilar inferior, y esa es la panorámica, ¿no? Les decía, se llama la proyección panorámica del maxilar inferior, en la cual la vemos en toda su extensión, ¿no? El maxilar inferior nos ayuda para poder valorar, no sé, alguna fractura, alguna fisura, ¿no? Entonces, esa era la respuesta. ¿Por qué no podría ser la de Caldwell y la de Barros? ¿La de Caldwell para qué nos sirve? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Es la de Caldwell que nos permite visualizar los senos, doctor? Los senos, ¿qué senos? Los senos paranasales. Frontales, maxilares. Frontales y etmoidales. Frontales y etmoidales, exacto. ¿Y la de Batters? Para observar los cuerpos cigomáticos, maxilar superior. ¿Qué más? La pirámide nasal, ¿no? Los de bordes infraorbitarios. Eso también, ¿no? Entonces, en este caso, no estamos sospechando de una fractura maxilar inferior. La mejor proyección que podemos pedir es la panorámica de maxilar inferior. ¿Listo? Ok. Bien, siguiente pregunta, creo que es también más relacionada con la anterior. A ver, Stephanie Rocha, ¿encuentra? Lea y responda a la siguiente pregunta. Stephanie Rocha, ¿se encuentra? No. Bueno, se encuentra Stephanie, creo. Llegamos. Francisco Rodríguez. Acá, doctor. Francisco Rodríguez, lea y responda, por favor, la siguiente pregunta. La pregunta dice: la proyección radiológica que permite evaluar el maxilar inferior en toda su extensión se denomina panorámica de mandíbula. Eso, ¿no? Lo que habíamos hablado anteriormente.
Entonces ven que están las preguntas relacionadas. Bastante sencillo, por cierto. Bien, ya habíamos hablado de la de Bates, para qué era la de Caldwell y la de Hills. ¿Alguien se acuerda para qué era la de Hills? La proyección de Hills para valorar qué parte del macizo paciente. ¿Se recuerda? Yo no me acuerdo, doctor. Es la de, para valorar la base del cráneo, lo cigomático. Eso, ¿no? Arco Exactamente. Muy bien, la base del cráneo, ¿no? La base del cráneo es occipital. Para eso tenemos la de Hills. Bueno, la siguiente pregunta es más o menos también similar a la anterior, ¿no? Ya hemos hablado un poco de evaluar los senos frontales y etmoidales. ¿Cuál habíamos dicho que era? De Caldwell. La de Caldwell. Ahí me salió la respuesta. Bueno, entonces la de Caldwell es para poder valorar lo que es los senos frontales y etmoidales, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Vamos a pedirle, a ver aquí. Hilary Schaffer. Sí, doctor. A ver, la siguiente pregunta. La técnica de la fractura de piso orbitario corresponde, excepto a A ver. edema y esquimosis periorbitaria, parestesia, saca la cosita, o parestesia intraorbitaria, hundimiento de región frontal y alteraciones en la movilidad ocular. ¿Cuál de esas no corresponde a la clínica de fractura de piso orbitario? ¿Cuál Creo será? que edema, doctor. Edema. Ya. ¿Quién dice? ¿Quién tiene otra respuesta? Y equimosis. Hundimiento de región frontal. Ni miembro, ¿no? Eso básicamente no corresponde, no forma parte en realidad de lo que es el piso orbitario, ¿no? O sea, más que todo el hundimiento de la región frontal tiene que ver con la bóveda craneal, ¿no? Más que con el piso orbital, ¿no? Entonces, por eso no corresponde. Tanto el edema y equimosis periorbitaria, las parestesias, les decía, ¿no? Por compromisos de los nervios que transcurren en el piso orbitario y las alteraciones de la movilidad ocular. Todos estos se comprometen, ¿no? Hay compromiso con la fractura del piso orbitario. Sin embargo, el hundimiento de hueso de la región frontal más nos habla de una lesión de la bóveda craneal, ¿no? Por eso no corresponde. Bien, ¿se entiende? Bien, la siguiente consulta, la siguiente pregunta, vamos a pedirle a Mariana Sandoval Áñez. La siguiente pregunta. Las situaciones que amenazan la vida de un paciente con trauma facial son lesiones de la columna cervical, hemorragia mayor, obstrucción de la vía aérea, lesión intracraneal o todas. Ok, ¿y cuál era su respuesta? Todas le puse. Todas. Todas, ¿no? Bueno, es evidente, ¿no? Todas estas lesiones, ¿no? Comprometen, amenazan la vida del paciente, son situaciones graves, ¿no? Desde la lesión de la columna cervical, ¿no? La hemorragia, les decía que en el cuello se encuentran grandes vasos, la zona más expuesta, la zona 2, por cierto, ¿no? Donde generalmente puede haber un trauma vascular, ¿no? Y de ahí originarse una hemorragia masiva, ¿no? La obstrucción de la vía aérea, ¿no? Que puede ser por un trauma directo o por algún objeto que se encuentre en la cavidad oral que, ¿no? Debido a la inconsciencia del paciente pueda obstruir la vía aérea.
¿no? Las lesiones intracraneanas, evidentemente, ¿no? Pueden también poner en amenaza la vida del paciente, ¿no? Por lo cual son las situaciones graves que se pueden producir posterior a un trauma facial, ¿no? Entonces, todas las opciones son ciertas, ¿no? Todas amenazan la vida del paciente. Vale, la siguiente pregunta vamos a pedirle a Carolina Urdininea, ¿no? Ya. La fractura que compromete los huesos propios del análisis corresponde a LEFOR 1, LEFOR 2, LEFOR 3 o ninguno. Ahí yo le puse LEFOR 2. No sé si. LEFOR No me acuerdo. 2. Ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Está correcto? ¿Está incorrecto? ¿Qué dicen sus compañeros? Creo que está bien, doctor. Es la zona, ¿no? Ya. Recordemos un poco, la LEFOR 1 era el trazo fracturario de la LEFOR 1, la clasificación. Sobre todo la LEFOR les decía que se daba en fracturas del tercio medio del macizo facial, ¿no? Recuerdan que habíamos dividido tercio superior, tercio medio inferior. Tercio medio es en donde, por la complejidad, ¿no? de la articulación de varios huesos para formar el macizo facial, ¿no? Se clasificaba las fracturas siguiendo el sistema LEFOR, ¿no? Una clasificación de LEFOR, ¿no? LEFOR 1 era cuando el trazo fracturario era por encima, ¿no? de la arcada dentaria del maxilar superior, ¿no? O sea, comprometía en realidad solo el hueso maxilar inferior, maxilar superior, ¿no? Maxilar superior. Ya cuando el trazo fracturario, ¿no? Se extendía hacia el etmoides y comprometía, ¿no? los huesos propios de la nariz, era un LEFOR 2, ¿no? Y el LEFOR 3 básicamente se extendía hasta la base del cráneo y había una separación, una separación de toda la bóveda craneana del macizo facial, es decir, el LEFOR 3 era una fractura muy complicada, ¿no? Entonces, básicamente, para eso sirve, ¿no? La clasificación del LEFOR 1 para saber qué huesos se encuentran comprometidos y el nivel de gravedad, ¿no? Entonces, LEFOR 2, sí, evidentemente, era la fractura que compromete principalmente los huesos propios de la nariz. Está correcto. Siguiente consulta, siguiente pregunta. A ver, Dina Viveros. Siguiente pregunta, por favor. Sí. Se denomina hard thing de lesión vascular, excepto Continúe. Las opciones. sí, hematoma expansivo y hemis distal, luxación articular y sangrado profuso. Ok, los hard signs, ¿no? Los signos duros de lesión vascular. Hemos hablado de signos duros, signos blandos, ¿no? Esos signos que nos sugerían, ¿no? Una lesión vascular. Bueno, en este caso, ¿cuál no corresponde a los hard signs, signos duros de lesión vascular? Es la luxación articular, doctor, porque, o sea, de lo que cardiovascular es la única que, claro, ¿no? sacar, ¿no? Exactamente, ¿no? Tiene bastante lógica, ¿no? Entonces, un hematoma expansivo nos habla de una lesión propiamente vascular, ¿no? Formación de tumor a partir de un hematoma, ¿no? Que va expandiéndose durante el tiempo, ¿no? Se hace más grande conforme pasa el tiempo, la isquemia distal debido a la lesión vascular, el sangrado profuso, evidentemente es un signo de lesión vascular,
Y en cambio la luxación articular no entra, ¿no? Dentro de los, sí está dentro de los signos blandos, ¿no? Que nos sugieren con menos, digamos, frecuencia una lesión más, ¿no? Entonces, en este caso, la luxación articular no corresponde a un HART, ¿no? Los demás sí, será una respuesta en todo caso. Bien, seguimos. Sí, esta es la pregunta que corresponde. A ver, siguiente pregunta. Francisco Rodríguez. ¿Se encuentra Francisco? Lea por favor la siguiente pregunta. No está Francisco. Ojana, por favor. Ojana. Hola, doctor. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ojana Menegel. Sí, así. Sí, yo. Ajá. Ojana Menegel. Menegel. ¿Puede leer, doctor? Claro, adelante, por favor. Las lesiones en cuello que requieren una toracotomía para su abordaje quirúrgico se producen en zona 3, zona 1, zona 2 o todas. Ok, ¿cuál era la respuesta? Doctor, de acuerdo con que estudiamos, creo que es la zona 1 que necesita la toracotomía en caso de... Ya, ¿qué dicen sus compañeros? ¿Están de acuerdo con la zona 1, que es la que se requiere toracotomía para poder llegar, ¿no? Quirúrgicamente, abordar quirúrgicamente esta zona? De acuerdo, doctor. Estamos de acuerdo, ¿no? La zona 1 era la que se encuentra por debajo de lo que es el cartílago cricoides, ¿no? La decía, de toda esa zona. La zona 2, la zona más expuesta, ¿no? Se encuentra desde el cartílago cricoides hasta los ángulos de la mandíbula. Y la zona 3 era prácticamente, digamos, la zona retromandibular, ¿no? Entonces, las lesiones a nivel de la zona 1, le decía, evidentemente, requiere una cirugía torácica, una toracotomía, para poder llegar y abordar esas, en caso de que se produzca una lesión, ¿no? La zona 1, que generalmente son lesiones vasculares, ¿no? Es decir, callados de la aorta, la plaga, que se encuentra principalmente en esa zona. Bueno, estamos de acuerdo, entonces, una pregunta bastante sencilla, ¿no? Sí. Bien, la siguiente pregunta. Ahora vamos a pedirle a Camila Karine Tomás. La presencia de enfisema subcutâneo, disfagia, odinofagia e hematemesis são signos de lesão vascular, laringe e tráquea, esôfago e faringe, ou todos? Em esta, eu puse esôfago e faringe. Perdón, ¿cuál era su respuesta? Esôfago e faringe. Ya, ¿quién dice ¿quién tiene otra respuesta? ¿Su compañía están de acuerdo? ¿Esófago y faringe? De acuerdo, doctor, porque son los signos relacionados a signos y síntomas Exacto, relacionados ¿no? ¿Qué es el enfisema subcutáneo? ¿Quién recuerda el concepto de enfisema subcutáneo? Perdón. ¿Qué es el enfisema subcutáneo? Presencia de aire. Eso, ¿no? Presencia del aire entre las partes blandas, ¿no? El espacio subcutáneo, ¿no? Producto de la salida de aire. En este caso puede ser de esófago o laringe, ¿no? Pero cuando nos habla de disfagia, odinofagia y hematemesis, pues obviamente que se trata de una lesión de esófago y faringe, ¿no? Bien, está correcto eso. Siguiente pregunta tiene que ver con esta imagen. A ver, vamos a pedirle
Riuri, Brandao. Sí, doctor. Bueno, analice el siguiente gráfico y responda a qué trazo fracturario corresponde. Eso sería Lefort 2, del cual hablamos hace ratito, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿a cuál clasificación de Lefort, a cuál grado de Lefort corresponde este? Sería Lefort 2. Y hay afectación de huesos propios de la nariz ahí en este caso, ¿no, doctor? Eso, ¿no? Es lo que le decía al anterior, ¿no? Que habíamos hablado, ¿no? Cuando la fractura compromete, ¿no?, los huesos propios de la nariz, ya estamos hablando de Lefort 1, perdón, Lefort 2. Lefort 1 es esa fractura que se da a este nivel más o menos, ¿no?, donde estoy con el cursor, ¿no?, superior a la arcada dentaria superior, ¿no? Es una fractura que tiene que ver con el maxilar superior, sobre todo, ¿no? Y la Lefort 3 le decía que básicamente es la desarticulación, por decir, ¿no?, del macizo facial de la base del cráneo, ¿no? Entonces corresponde a un Lefort 3. Bueno, sin duda alguna, este es el trazo fracturario de una fractura grado 2 de Lefort, ¿no? Está correcto, muy bien. A ver, esta para todos, a ver, esta imagen, ¿a qué proyección corresponde? ¿Qué es lo que está bastante llamativo? La proyección de Waters. Proyección de Batters, Sí. ¿no? Bueno. Okay. ¿Por qué sería la proyección de Batters? ¿Qué nos ayuda a valorar la proyección de Batters? Fenoide. Para observar la pirámide nasal. La ¿Perdón? cabeza está hiperextendida. Ya, está bien. Ahí la observamos forma la pirámide nasal y los cuerpos cigomáticos. Los cuerpos cigomáticos y sobre todo la pirámide nasal, ¿no? Cómo nos ayuda a poder valorar el tabique nasal, los huesos propios de la nariz, ¿no? También se puede valorar acá los senos malares, ¿no?, parte del maxilar superior. Entonces, principalmente, le decía que la proyección de Batters, ¿no?, es lo que nos ayuda a valorar esto, ¿no? Y son bastante frecuentes, ¿no?, fracturas de los huesos propios de la nariz o fracturas de la pirámide nasal, ¿no? Generalmente, doctor, también se puede peleas callejeras. considerar. Se puede considerar que también es una buena proyección para valorar el hueso esfenoide, ¿o no? Hay otra mejor. No, sí, básicamente esta la pedimos para el hueso de la nariz. ¿No? El esfenoide generalmente se encuentra más posterior, ¿no? Hay sobreposición, no nos da tanto una buena imagen, ¿no? Más que todo para el hueso propio de la nariz, que es un recurso bastante frecuente en la consulta cuando les decía, ¿no?, peleas callejeras, generalmente hay lesión de la pirámide nasal, es una proyección bastante requerida en la emergencia, por eso se los puse acá una pregunta de examen, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran valorar sobre todo lo que son los huesos propios de la nariz y la pirámide nasal, sin duda alguna tienen que solicitar la proyección de Batters. ¿Está bien? Para fracturas más complejas, ¿no?, les había dicho que lo mejor es pedir una tomografía con reconstrucción en 3D para fracturas más complejas, ¿no?, tipo el Postrel, les había dicho, o algunas otras zonas del macizo facial que en las proyecciones normales, ¿no?, como esta, como la de Carroll, como la de Hida, no se pueden valorar, ¿no? En esos casos, lo ideal es recurrir a la tomografía. ¿Listo? Bien, entonces creo que está
claro eso. Seguimos acá. Siguiente pregunta. A ver, vamos a pedirle a Jacqueline Rosa. La zona delimitada por el ángulo de la mandíbula corresponde a la base del cráneo. Yo puse la zona 3. Corresponde a la base del cráneo, claro, ¿no? La porción retromandibular, ¿no? La zona 3, ¿no? La región que se extiende desde el ángulo de la mandíbula hacia la base del cráneo, ¿no? Sí, correcto, está muy bien. Siguiente consulta, vamos a pedirle a Marden Junio. São características do bolso tóxico difuso, excepto aumento de peso. Excepto, ¿no? Aumento de peso, ¿no? Sucede lo contrario, ¿no? En un estado de hipertiroidismo, ¿no? Las palpitaciones cardíacas están presentes, sí, la intolerancia al calor, el nerviosismo, pero no así el aumento de peso, ¿no? En todo caso, la disminución de peso. Bueno, también esta pregunta estaba sí. La siguiente pregunta. A ver, ¿quién no participó? Creo que ya todos leyeron, ¿no? Vamos a empezar de nuevo. A ver, Alejandra Lorena. Sí, doctor. La prueba que valora directamente la función de la glándula tiroidea es concentraciones de anticuerpos tiroideos, captación de yodo radioactivo, ecodoppler tiroideo o todos. ¿Cuál es la prueba que nos valora la función como tal? Yo puse concentraciones de anticuerpos tiroideos. No, los anticuerpos nos valoran más las enfermedades de tipo autoinmune. Captación de yodo radioactivo. Realmente eso, ¿no? La captación de yodo radioactivo nos habla de la función como tal, porque el yodo, les decía, es un insumo que se utiliza para la formación de las hormonas tiroideas, ¿no? Y entonces más capte quiere decir que hay una hiperfunción de la glándula tiroidea, ¿no? Por eso recurrimos al yodo radioactivo para valorar específicamente la función de la glándula tiroidea, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Y en cuanto a las funciones de la TSH, ¿cuáles eran acá? ¿Cuáles no corresponden? Disminuye la captación de yodo. Eso, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Estimula más bien la captación, ¿no? Eso no corresponde ahí. Y entre estas, la lesión del nervio óptico. ¿En qué enfermedad se Graves, Graves, doctor, que Graves, cuando hay sí. exoftalmos, ¿no? Exactamente, ¿no? El exoftalmos es propio de la enfermedad de Graves, a la larga produce lesiones del nervio óptico, ¿no? Entonces, bien, el examen está bastante sencillo, sobre todo lo que hemos hablado en clase, no había nada que no se haya visto, ¿no? Entonces era necesaria esta actividad para poder hacer una retroalimentación. Ya, los temas que vienen ahora a continuación, habla más